Bueno, muy buenos días. Volvemos a tener el placer del encuentro con Ana María Rodríguez Ayazaguer, que está el día viernes 4 de octubre, presenta su libro en el Salón Rojo de la Feria Internacional del Libro de Montevideo, con la presentación de su colega Gerardo Caetano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana María? Buen día, bárbaro, estoy muy bien. ¿Estás nerviosa con la presentación del libro? No, porque en realidad el peso más grande lo va a llevar Gerardo, que es el que tiene que hablar del libro. Yo haré Ah, algunas anécdotas. No, pero hace mucho que no presento un libro, la verdad. Pero porque saqué hace no tanto un libro y no lo presenté. Y a su vez, hace poco, el año pasado, hice el prólogo de un volumen de la colección de clásicos uruguayos, que es un honor para un investigador que le pidan que haga un prólogo en esa colección que tiene tanta tradición. Y ahí me tuve que ir al siglo XIX para hacer el prólogo y me hubiera gustado muchísimo estar en la presentación, pero me enfermé. O sea que ni siquiera en esa pude estar. Pero bueno, en esta espero poder estar el viernes, así que los a la- esperamos a todos los que tengan ganas. esto es un libro que promete, a mí me parece apasionante. Lo que teníamos planificado con Ana María es ahora meternos en el segundo capítulo de este libro, que es la década del 30. Pero yo te voy a pedir una excepción. ¿Podemos hablar, aunque sea un ratito, de algo que sé que no está en el libro, pero que es en la década del 20 y cómo se maneja Uruguay ante el estallido de la Primera Guerra Mundial? Sí, podemos hablar. Antes que nada te corrijo porque yo en el segundo capítulo todavía no entro en la década del 30. Ah, Pero como no podemos hablar de todo el libro porque sería realmente una telenovela, me parece que, digamos, en el segundo yo en realidad hablo del tema de las guerras civiles y las redes políticas del gobierno de Williman, para evitar el nuevo levantamiento blanco, ¿no? Y el tema de la relación con Brasil y el famoso caudillo fronterizo, João Francisco Pereira de Sousa. Ese es el segundo capítulo del libro. Pero no importa. Ahora lo que yo había pensado era trabajar en empezar a unir, digamos, en una charla lo que trato en dos capítulos relacionados con la década del 30. Pero podemos ir perfectamente a hablar algo de la Primera Guerra y de Uruguay en la Primera Guerra, que es interesante porque cuando llega la Segunda Guerra está la memoria de la Primera Guerra, porque muchos de los protagonistas estaban ya en actividad y eran políticos de primer nivel durante la Primera Guerra Mundial. Y uno ve, digamos, que muchas medidas se toman pensando en lo que ya se vivió en la Primera Guerra, ¿no? Y bueno, en la Primera Guerra Mundial que cae, digamos, abarca dos presidencias, el fin de digamos, la última parte de la presidencia, la segunda presidencia de Valle y algo de la presidencia de Viera, de Feliciano Viera. Ahí, digamos, Uruguay también se declara neutral, pero con unas simpatías muy grandes hacia, digamos, los sectores, digamos, de las potencias occidentales, digamos, ¿no? En contra de Alemania. Eso se ve claramente en muchas cosas. Inclusive llega un momento en que hay una declaración oficial, digamos, donde se habla de que siempre Uruguay estuvo del lado de Francia. Hay que pensar lo que era la influencia cultural de Francia, ¿no? Con Gran Bretaña teníamos grandes relaciones, sobre todo económicas, ¿no? Ya recordemos que a partir del año 5 que había empezado a funcionar el primer frigorífico en el Uruguay, la exportación de carnes congeladas era central en las exportaciones uruguayas y el principal destino era Gran Bretaña. Pero aparte de eso estaba la influencia cultural y uno lo ve en muchos protagonistas. Rodó, por ejemplo, José Enrique Rodó va a publicar en la prensa este, un artículo, por ejemplo, que se llama La causa de Francia y donde habla, digamos, que la causa de Francia es la causa de la humanidad, digamos.
Este, hay también ahí, obviamente, mucha propaganda de ambos lados, ¿no? De las potencias occidentales que presentan a Alemania como la barbarie, también hicieron sus méritos, ¿no? Porque cuando uno ve las cosas que pasaron en Bélgica, la destrucción de la Universidad de Lovaina, bueno, digo, todas esas cosas impactaban muchísimo a la población, pero aparte hay que pensar de que era una sociedad donde todavía la presencia inmigratoria de primera generación era muy importante. Montevideo, en ese Montevideo que el censo de 1908 había, digamos, evaluado la población en unas 300.000 habitantes, la población de Montevideo, que era prácticamente la tercera parte del país, ya había un proceso de concentración urbana muy importante anterior a lo que en América Latina en general fue el proceso de urbanización de los años 30 vinculado a la industrialización. Acá hay un proceso que está vinculado al éxodo rural, a la expulsión desde del campo de la gente por falta de trabajo, por el latifundio, y también por el arribo de inmigrantes que en gran medida se han quedado en Montevideo. Y entonces ahí hay una población importante, hay franceses que son menos, hay españoles, bueno, España estaba ahí neutral, pero había italianos que estaban, cuando España, digamos, Italia entra en la guerra, hay una gran conmoción, ¿no? Y muchos de estos políticos son hijos de inmigrantes, algunos de ellos, ¿no? Que han ascendido socialmente, digamos, una sociedad que todavía permitía un ascenso social importante. Entonces, hay esa posición y hay además ya una postura que es previa inclusive a la primera presidencia de Valle, una opción por buscar en Estados Unidos un escudo protector frente a los dos grandes vecinos, Argentina y Brasil. Entonces, en la medida en que Estados Unidos entra en la guerra, cuando entra en la guerra del 17, ahí entonces vemos, digamos, las manifestaciones importantes de solidaridad y llega la flota norteamericana que está en el Atlántico Sur, el almirante Caperton, es recibido con todos los honores, tienen tantos banquetes que no les da el tiempo, según un informe de que Caperton elevó a la Marina estadounidense, no le da el tiempo para asistir a todos los homenajes que les hacen. Y en ese marco, digamos, hay, digamos, toda una postura, bueno, de la solidaridad americana, fundamentada sobre todo por Brun, que en ese momento es canciller, que va a ser después la primera figura del vallismo, cuando muere Valle en el 29, pero digamos, hay una postura proaliada, digamos, evidentemente proaliada, más allá de las neutralidades, y después ya declaradamente proaliada, y Uruguay va a estar, va a firmar el Tratado de Versalles. El que fue en ese momento era el canciller Juan Antonio Güero, una figura muy interesante, colorado, por supuesto, de la política uruguaya, firma el Tratado de Versalles y que además incluye, como sabemos, la creación de la Sociedad de las Naciones, aquella organización que iba a acabar con todas las guerras, que por supuesto que no fue así. Pero lo interesante es que Uruguay apuesta desde el principio a ese organismo multilateral en la medida que es un país pequeño y entonces la protección del derecho internacional es fundamental para él. Y entonces Uruguay no solo que ingresó ahí en ese momento, en el año 21 en las primeras asambleas de las Sociedad de las Naciones, a ese organismo, sino que nunca se fue, porque después muchos países de América Latina se retiraron. Se retiró Argentina, después volvió, Brasil se retiró, muy enojado cuando lo sacaron del Consejo para incluir a Alemania, cuando Alemania volvió, digamos, pero Uruguay nunca, nunca se retiró. O sea que estuvo hasta el fin de la Sociedad de las Naciones, que fue con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, siempre apostando y participando en una forma bastante más significativa si pensamos en la pequeñez del país. Uruguay llegó a ocupar su delegado varias veces la presidencia de la Asamblea General y la presidencia del Consejo de la Sociedad de las Naciones en dos oportunidades. Alberto Guani, que después vendría a ser canciller durante la Segunda Guerra Mundial. No sé si esto te Sí, sirve. sí, 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 sí. Dame alguno de esos nombres que me decís que vuelven a aparecer en la Segunda Guerra Mundial. Mencionabas ahí.
Y bueno, por ejemplo, uno de ellos es Pedro Manini Ríos, una figura muy importante de la política uruguaya, que había sido el que lideró la primera separación del vallismo, digamos, una separación de tono conservador. En el 13 la lideró la separación. Este, no estuvo de acuerdo con el proyecto de José Valle Ordóñez de colegiado integral, que no fue el que después salió, porque en la reforma constitucional, la segunda constitución de Uruguay, que entró a regir el 1 de marzo del 19, pero que se negoció en una asamblea constituyente en 1917, ahí el proyecto de Valle tal cual no salió, porque Valle había perdido las elecciones a la constituyente, entonces tuvo que negociar. Y ahí salió un proyecto extraño, el Ejecutivo bicéfalo. Había, por un lado, una rama del Ejecutivo colegiado, el Consejo Nacional de Administración, con 9 miembros, y por otro lado, un presidente de la República, que tenía solo que funciones limitadas en el sentido que solo designaba a 3 ministros: el ministro del Exterior, el ministro de Relaciones, ministro de Interior, de Relaciones Exteriores y de Defensa, de Guerra, como se llamaba esa época. Entonces, en ese marco, digamos, eh, la Constitución, digamos, va a crear también después una serie de problemas para el funcionamiento, digamos, que va a acabar cuando el golpe de Estado del 33 que liquida eso, ¿no? Pero no sé por qué empecé con el tema de la Constitución, no sé qué estaba diciendo, porque a veces me disperso. Este, eh, Bueno, yo te ah, ayudo a dispersar, porque el plan era otro, ¿no? Estaba hablando de Manini, no, que Manini, que había acompañado esa decisión, digamos, fue una figura muy importante, que es el antepasado obviamente, del actual senador Manini Ríos, ¿no? Que lidera un sector de político ahora de derecha en las actuales elecciones, de la realidad política. Pero ¿Este que era el abuelo? No, 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 me el parece abuelo. que es tío abuelo o algo así, Ah, me ok. parece. Este, pero lo interesante es que este hombre, bueno, Pedro Manini Ríos tuvo un hijo que también fue político, Carlos Manini Ríos, que era diputado en el momento de la Segunda Guerra Mundial. Y a su vez Manini Ríos había sido muy amigo de Guani. O sea que cuando Guani estaba en Europa, fue un canciller, digamos, él salió a Europa en el año 11 como embajador y estuvo hasta el año 38 prácticamente, hasta cuando asume Valdomir, es decir, tuvo mucho tiempo, 27 años prácticamente en Europa. eh, Manini, que era una persona los habían conocido desde, yo creo que de estudiantes en la Facultad de Derecho, y después en la Diputación, porque Guani también había sido diputado. Manini había sido al principio, bueno, un joven y brillante político, diputado de extrema confianza de Valle. Cuando Valle se fue a Europa, él lo acompañó, fue uno de los que fue en la comitiva. Aparte que se había acabado de casar, Manini iba en luna de miel, digamos, pero estuvo varios meses en Europa con Valle. La ruptura se da, algunos dicen, las malas lenguas, quizás tenían razón, por la desilusión que le crea, porque él aspiraba a ser presidente, obviamente, a suceder a Valle quizá, o en la otra presidencia, pero cuando Valle plantea un proyecto que elimina la presidencia, el poder ejecutivo fuerte ese, diciendo que ese era un mal, que los presidentes latinoamericanos eran verdaderos dictadores por el poder que tenían, que había que limitar esos poderes, distribuir el poder, etcétera. Esa era la postura de Valle. Y entonces ahí que viene la decisión. Bueno, pero Manini va a ser una persona importante que vive la Primera Guerra Mundial en su condición de político y después, durante la Segunda Guerra Mundial, es el que le va, por ejemplo, a aconsejar a Valdomir cuando asume, que es la transición del terrorismo, es en el año 38, y le aconseja que dado el escenario internacional que ya era muy tormentoso, se veía venir la guerra, ¿no? Que le convenía
nombrar canciller a Guani porque era un hombre que tenía un conocimiento muy grande del escenario internacional y de muchos de los políticos más conocidos. Digo, se escribía con algunos de los principales líderes europeos, digamos, sé que conocía, los conocía de las reuniones de la Sociedad de las Naciones, todo, como que le convenía tener a alguien con experiencia en esos temas. O sea que ese protagonista, por ejemplo, influyó en aspectos vinculados con la Segunda Guerra Mundial. Y, por ejemplo, y otra cosa que uno lo ve, eh, por más que ellos supieran en la Segunda Guerra, ya se sabía que se venía la guerra, ¿no? Pero es interesante que cuando Uruguay empieza la guerra, el 3 de septiembre del 39, cuando Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a Alemania después de la invasión a Polonia, bueno, Uruguay se declara neutral a los 2 días, pero que Estados Unidos se declara neutral, obvio. Pero lo interesante es que al otro día, poco menos, ya estaban saliendo toda una serie de medidas vinculadas con, por ejemplo, evitar el acaparamiento, el tema de la subsistencia, un montón de medidas de tipo económico para proteger a la población frente a lo que se podía venir. ¿Y eso de dónde viene? Y eso viene de la experiencia de lo que había pasado durante la Primera Guerra Mundial, porque durante la Primera Guerra Mundial, por más de que un sector de la población, digamos, los más ricos, se hicieron más ricos, porque los estancieros vendieron cantidad de carne y a precios muy altos, pero eso que dijimos, nosotros no, nos conviene en la guerra, nos hacemos ricos cuando hay guerra, eso es un dicho muy común en Uruguay, ¿no? Inclusive se asocia el último periodo de gran prosperidad a la guerra de Corea, ¿no? Pero sin embargo, un historiador económico, un colega, amigo, Luis Bertola, escribió un artículo muy lindo diciendo cuán ricos fuimos cuando fuimos ricos, se preguntó. Y analiza qué fue lo que pasó en la Primera Guerra. Y dice, bueno, este sector sí acumuló mucha riqueza, pero la industria se vino abajo totalmente, hubo desocupación, hubo miseria. ¿Por qué? Bueno, porque era una industria en gran medida dependiente de los insumos extranjeros. Las fábricas que los producían pasaron a producir armas y municiones, no les llegaban los insumos, había problemas de flete, bueno, trajo un montón de problemas, hubo desocupación, hubo una situación, ya que se sumaba, digamos, a problemas que ya el Uruguay experimentaba a partir de la crisis financiera de 1913, ¿no? Llegó un momento que hasta ahora se tomó la decisión de dar comida en las comisarías, Ah, que sí, desde las tiendas opositoras le llamaban la sopa colorada, pero bueno, que mira. auxilió a mucha gente, autorizó la pesca artesanal en lugares que no, para que la gente pudiera comer, porque digamos, hubo un descenso, digamos, del nivel de vida de la población en sectores populares en la Primera Guerra. O sea que no todos se hicieron ricos con la Primera Guerra. Qué bueno que fue pasar un poquito por este periodo, ¿eh? Interesante, Ana María. Vamos, vamos ahora entonces a lo planificado, Vamos. los 30. Bueno, sobre los 30, bueno, hay varios capítulos del libro que tienen que ver, pero yo hoy decía por lo menos de mencionar algo vinculado con dos capítulos. En uno de ellos yo trato de enfatizar o de señalar, de destacar la importancia. Perdón, ¿qué te parece si hacemos, pará, vamos a hacer una cosa, vamos a cortar la comunicación, nos volvemos a comunicar y le ¿Cómo damos todo no? el capítulo al 30, ¿dale? Perfecto, Dale. perfecto, Cortemos acá y volvete a comunicar en 5 minutos, 7. perfecto.